2 de marzo de 1943. 293 judíos de Dresde fueron embarcados en la oscuridad de la noche en la estación de Neustadt. La Gestapo, la policía secreta del Estado, los había trasladado poco antes a la llamada colonia judía Hellerberg. Con poco equipaje, hombres, mujeres y niños fueron embarcados en un vagón de ganado. Destino, el campo de concentración de Auschwitz. El tren emprendió su marcha con rumbo al este, dejando atrás la bella ciudad a orillas del Elba, cubierta de nieve. Muchos de los pasajeros la verían por última vez. Sin saberlo, se despedían de su ciudad para siempre. Solo 10 de los 293 judíos de Hellerberg sobrevivieron al Holocausto. La colonia Hellerberg se encontraba al norte de la ciudad de Dresde. Fue el último domicilio de casi 300 judíos a partir de noviembre de 1942. Las barracas estaban en una mina de arena junto a la carretera. La Gestapo la llamaba la colonia judía Hellerberg. Hoy ya nada queda que recuerde su existencia. Ha pasado más de medio siglo. ¿Quién recuerda aún la colonia o a sus habitantes con las estrellas de David amarillas? Aún recuerdo claramente a mi abuelo un día que llegó temprano. Yo todavía estaba en la cama, mi abuela también. Mi abuelo abrió entonces la puerta. Y todavía me parece verlo diciendo: Hanne, los judíos ya no están. Los recogieron de noche. Se los llevaron de golpe. En 1945, al finalizar la guerra, la mina de arena fue rellenada con basura. Luego el monte lo cubrió todo. Por allá estaba el centro de la hondonada. Calculo que la parte más baja tendría más o menos unos 5 o 6 metros de profundidad. Señor Gerstmann, ¿cuántas barracas había en la hondonada? Si la memoria no me falla, habría unas 6 o 7, quizás 8. No recuerdo muy bien. Hasta ahora se sabía muy poco sobre la colonia Hellerberg de Dresde. La historia de los 300 judíos hubiese caído en el olvido de no haber reaparecido un material fílmico del año 1942. Erich Höhne, fotógrafo de Dresde, fue quien realizó la película. Höhne era empleado de la empresa Zeiss Ikon. El 23 de noviembre de 1942 recibió un misterioso encargo. Tenía que presentarse temprano por la mañana en la calle Sporengasse número 2, donde vivían judíos, y filmar todo lo que ocurriera ese día. Erich Höhne se convirtió así en testigo de uno de los más siniestros capítulos de la historia alemana más reciente, la persecución de los judíos. Hoy Höhne vuelve a ver su película. En 1945 se la llevó a casa y la guardó. Recientemente, mientras ordenaba su estudio, encontró los rollos. Fue así. En la empresa Zeiss Ikon teníamos un depósito de películas. Yo era el encargado de ese depósito de material fílmico. En 1945, cuando llegaron los rusos, tuve miedo, sentí miedo de que confiscaran el documental y, bueno, decidí llevármelo. El rollo dura 23 minutos. Pudo ser salvado gracias a unos procedimientos especiales. Pero, ¿quiénes eran las personas que el camarógrafo inmortalizó? Vamos a intentar averiguar algo acerca de las biografías de estos desconocidos. ¿Quiénes eran esos vecinos con estrellas amarillas que abandonaron sus casas bajo la vigilancia de los hombres de la Gestapo, con parte de su mobiliario, utensilios domésticos, y que fueron llevados al establecimiento sanitario de desinfección de la ciudad? El reglamento prescribía que aquellas personas que ingresaban a los albergues debían ser desinfectadas junto con sus vestimentas. Los arrestados debían entregar sus cosas, luego desvestirse y ducharse. Después de la ducha, un hombre que también llevaba la estrella de David revisaba minuciosamente los cuerpos.
3 meses más tarde, estas 300 personas vivirán una situación semejante en el campo de concentración de Auschwitz. En las cámaras de gas, camufladas como si fueran duchas, encontrarán la muerte. Los nacionalsocialistas asumieron el poder. Mucha gente pensó que nada grave pasaría. Abril de 1933, boicot contra los judíos. Las hordas de la unidad de asalto del Partido Nacional Socialista gritan: defiéndanse alemanes, no compren a los judíos. Entonces, muchos creyeron que se trataba de una revuelta pasajera. A mediados de la década del 30, algunos de los 6.000 judíos de Dresde abandonaron el país. Al comenzar la guerra, los nazis ya no dan permiso para salir de Alemania. La noche del 9 de noviembre de 1938, los nazis prenden fuego a la sinagoga de Dresde. A la mañana siguiente, frente a la ruina aún ardiente de la pinacoteca, la Gestapo ataca a unos miembros de la comunidad judía. Se producen las primeras detenciones. 150 judíos son internados durante algunas semanas en el campo de concentración de Buchenwald como medida preventiva. En 1945 se decreta que los judíos deben llevar una estrella de David amarilla con la inscripción judío. Los que intentan esconderla entre la ropa reciben golpes y son llevados a la prisión de la Gestapo, de la que a menudo no salen. A fines de enero de 1942, los dirigentes del Partido Nacional Socialista se reúnen en una mansión a orillas del Wannsee y resuelven la solución final. Los judíos serán evacuados y deportados al este del país y luego serán eliminados sistemáticamente en los campos de concentración. Así queda sellado el destino de los 293 judíos de Hellerberg. En 1942, la Gestapo de Dresde, los círculos dirigentes del Partido Nacional Socialista y algunos representantes de la fábrica de armamento de la Zeiss Ikon deciden montar la colonia de Hellerberg para alojar a los últimos judíos de la ciudad. Allí quedarían detenidos realizando trabajos forzados hasta que les llegara la hora de la deportación. ¿Es posible reconstruir la vida de esas 293 personas después de más de 50 años? Henny Brenner nació en Dresde y fue testigo de esa época. Según las leyes de aquel entonces, Henny Wolf, tal era su apellido de soltera, era medio judía. Su padre era ario y su madre judía. Henny había recibido una educación judía y por ello también tuvo que llevar la estrella. A los 16 años fue obligada a trabajar en la fábrica Gölle, la sección de la empresa Zeiss Ikon que fabricaba armamento. Los trabajadores extranjeros, los prisioneros de guerra y los judíos fabricaban granadas o armaban mecanismos para torpedos. Henny no vivía en Hellerberg, pero se encontraba todos los días con sus conocidos durante los trabajos forzados. Me impresionaba mucho, siempre. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida, de mi destino. Mis amigas estaban allí. También algunos parientes que lamentablemente no he podido reconocer o no aparecen en la película. No sé, la hermana de mi madre y su marido deberían de haber estado allí. La película le ha revivido los recuerdos de aquella terrible época. Para Henny, la búsqueda de amigos y parientes de entonces no ha terminado. En septiembre de 1941, Henny Wolf fue obligada a llevar la estrella. Era un caso único en Dresde, que un hogar cuyo jefe de familia era ario tuviera la estrella de David en la puerta por haber criado a la hija en el judaísmo. Se le había propuesto divorciarse, pues así no hubiera tenido problemas. Pero no lo hizo, no quería doblegarse. Yo andaba por ahí muy orgullosa. Mi padre me decía: no tienes que avergonzarte, son los demás los que tienen que sentir vergüenza. La gente decía: ¿y esa? ¿Qué tiene ahí, una estrella? Es rubia y tiene ojos celestes. ¿Es judía? Todas las mañanas, Henny Wolf caminaba 2 horas hasta la fábrica Gölle, que se encontraba en el norte de la ciudad, donde realizaba trabajos forzados. Regresaba de noche, también a pie. Solo aquellos que vivían a más de 7 kilómetros de su trabajo tenían derecho a tomar el tranvía. Más tarde, a los judíos les fue prohibido definitivamente hacerlo. Íbamos por las calles más estrechas, evitábamos las avenidas. Por lo general, la gente nos perseguía y nos gritaba: judíos cerdos, o bájense de la acera. Por eso iba por las calles más apartadas. Allí encontraba otra gente. Eran pocos, pero lo sabía. Pasaban al lado mío y me decían: ánimo, resiste. Era gente de la resistencia.
Yo tenía que caminar 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta, o sea, 14 en total, todos los días. Una reja dividía la escalera. Cuando íbamos y veníamos, porque cambiaban los turnos, no teníamos contacto alguno. Era como estar en el zoológico con gente enjaulada. Alemania había entrado en el tercer año de guerra. Todos tenían que participar en la fabricación de armamento. ¿Qué teníamos que hacer? Municiones. Había que colocar volantes como los que tienen los relojes y se ponían en las espoletas para los submarinos. Teníamos que sentarnos de tal modo que pudiéramos poner los brazos en esta posición, tomar la pinza y la lupa y colocar así los volantes. Era un trabajo mecánico de gran precisión. La colonia Hellerberg se encontraba a 20 minutos de la fábrica Gölle. Antes que llegaran los judíos, Henny fue enviada a las barracas. Teníamos que rellenar los sacos con paja antes de que llegara la gente. No sabíamos para quién. Creíamos que era un campamento para los trabajadores forzados, rusos o franceses quizá. Así que teníamos que ir y llenar los sacos con paja. Luego nos enteramos que eran para nuestra propia gente. Ahora, Henny vuelve a ver en la película a sus amigos de Dresde. ¿A quién ha reconocido? ¿Quién sobrevivió? Esa es Steffi Magen con el delantal blanco, la hija del farmacéutico Magen. Toda la familia fue asesinada. La persecución de los judíos de Dresde continuó. Poco antes de terminar la guerra, fueron deportados. El 13 de febrero, o mejor dicho, un día antes, recibimos una orden de deportación. Teníamos que presentarnos el 16 en la Plaza Zeughaus a las 6 o 7 de la mañana, con ración de marcha, zapatos, una cobija, plato y cubiertos. Ya se sabía de qué se trataba. Mi padre dijo entonces, no sé, lo único que puede salvarnos es un gran ataque. Si no, no sé qué hacer. Pero de ninguna manera nos presentaremos y el ataque llegó. Pero el ataque fue horrible. Pero nosotros no lo sentimos así. Era mejor que nos cayera una bomba que ir a Auschwitz. La gente que vi ahora en la película, todos murieron. Ninguno sobrevivió. Reconocí a Steffi Magen y esa es Sabine Fuchs. Sabine Fuchs y Steffi Magen. Aquella es Gina Urbach y la otra Henny Sabatowski. Durante la desinfección, un hombre de delantal blanco, que también lleva la estrella de David, revisa a los demás hombres. El de la estrella es el doctor Katz, el médico que nos atendía. ¿Por qué? Era judío, su mujer no lo era, pero él llevaba la estrella por ser judío. Vean a continuación cómo sobrevivió el Dr. Katz al nacionalsocialismo. Porque Henry E. Schmidt, comisario de la Gestapo, compareció ante los jueces solo en 1987. El mal que causó ejerciendo su cargo y el resultado del juicio. Se los llama los sans-papiers, inmigrantes ilegales en Bélgica. Quien ha permanecido ilegalmente por 6 años ahora tiene un plazo de 3 semanas para solicitar un permiso de permanencia ilimitado. La gente se agolpa. Para evitar la afluencia de más inmigrantes ilegales, en las fronteras de Bélgica se han retomado los controles. Europa Semanal, mañana a la misma hora en DWTV.
El doctor Willy Katz era el único médico que estaba autorizado para atender a los judíos de Dresde. Siempre controlado por la Gestapo, Katz se movía en la cuerda floja. En el establecimiento de desinfección revisaba a los judíos para comprobar si estaban en condiciones de ingresar a los campos de concentración. No podía hacer mucho. Certificaba que éste no podía caminar o que el otro no podía trabajar. Pero la Gestapo rechazaba categóricamente todas las solicitudes de tratamiento a largo plazo. Se encontraba en una situación difícil, no era de envidiar. Era muy patriota, muy nacionalista alemán. Sobre su escritorio colgaba un inmenso cuadro de la Primera Guerra Mundial del que se sentía muy orgulloso, pero de nada le sirvió. También le pusieron la estrella. El doctor Willy Katz y su esposa sobrevivieron al Holocausto. Katz había sido médico de tropa durante la Primera Guerra Mundial. Gracias a las nuevas leyes racistas, se había convertido en un judío obligado a llevar la estrella de David. El 13 de enero de 1947, Willy Katz murió a la edad de 69 años. Entonces, muchos ciudadanos que vivieron la época de la persecución dieron fe de que el médico judío había hecho todo lo posible para ayudar en aquellos tiempos tan difíciles y no había dudado en poner su propia vida en juego, algo que no debería olvidarse. Ni una sola bomba había caído sobre Dresde durante los 3 primeros años de guerra, hasta 1942. Los días festivos, la capital sajona se presentaba ostentosamente adornada con banderas. Los desfiles, las marchas y los comunicados de victoria que llegaban desde el frente contribuían al optimismo reinante. En Dresde se podía vivir. Había pocos judíos, quizá unos 1000. Sin embargo, se tenía planeado eliminar a esos pocos. El comisario de la Gestapo, Lothar Henry Schmidt, de entonces 30 años de edad, asumió la dirección de la división encargada de las así llamadas cuestiones judías. Así se veía Schmidt en 1987 a los 75 años, cuando tuvo que presentarse ante el tribunal de Dresde. Este era su aspecto el 23 de noviembre de 1942. Acusado Schmidt, póngase de pie. ¿Cuál es su nombre completo? Lothar Henry Schmidt. ¿Cuál es su nombre de pila? Henry. ¿Dónde y cuándo nació? El 2 de octubre de 1912 en Chemnitz. En Chemnitz. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es de hecho su profesión? ¿Qué ha estudiado? Aprendí el oficio de albañil. Albañil. Solapadamente, el albañil observa los acontecimientos que tienen lugar durante la desinfección. Entregar los objetos personales, ducharse y luego despiojarse. Sin siquiera cambiar de nombre, Henry Schmidt pudo esconderse durante 40 años en la RDA. Cuando solicitó su jubilación, algunas incongruencias que presentaba su currículum hicieron que el Servicio de Seguridad del Estado de la ex RDA iniciara una investigación. Acusado Schmidt, ¿desde cuándo está usted en prisión preventiva? Desde abril de 1986. Henry Schmidt era comisario de la Gestapo y había hecho una brillante carrera. Nació el 2 de octubre de 1912 en los alrededores de Chemnitz. Albañil de oficio, intentó estudiar arquitectura. La situación económica de entonces era tan poco prometedora que Schmidt decidió incorporarse al cuerpo de policía. El 1 de abril de 1929 se afilió a las Juventudes Hitlerianas. En 1930 pasó a formar parte por iniciativa propia de la SA, la unidad de asalto del partido nazi, y en 1931 de la SS, el Escuadrón de Seguridad. A los 18 años ya era miembro del Partido Nacional Socialista. El 7 de marzo de 1933 pasó a la Gestapo de Sajonia. Siguieron diversos cursos de capacitación. ¿Qué le fue encomendado en Dresde? ¿Qué cargo recibió? ¿Y qué tareas le fueron encomendadas? Fui nombrado director de sección, entre otras de las secciones 2B, 2C y 2P. La sección 2B se encargaba de las cuestiones religiosas, judíos y emigrantes. Iglesias, judíos, emigrantes, masones. Sí. El comisario de la Gestapo, Henry Schmidt, se traslada a Dresde con su familia y se instala en el primer piso de la Schlüterstraße 22B.
La viuda judía Clara Weiss y su hija Eva vivían aún en ese departamento cuando en 1942 Schmidt se interesó por alquilarlo. Ellie Grühle, una vecina, vive en ese edificio desde 1940. Conoció a la señora Weiss, a la que recuerda como a una persona muy discreta. Una vez estaba en el sótano, había ido a buscar carbón. La señora Weiss y yo nos saludamos. A la hija la vi solo una vez. A la señora Weiss la controlaban, venía la policía y la controlaban. No sé por qué lo hacían, eso no lo sé. Nunca se la veía. Nunca aparecía. ¿No sabía usted que era judía? Fue entonces que nos enteramos. Los vecinos nos contaron. Entonces desalojaron la casa, tenían muebles estupendos, aún me acuerdo. Pensamos que solo podía ser la señora Weiss. ¿No llevaba una estrella? No, la mujer no, ella no. La señora no salía para nada. Yo salía temprano y regresaba por la tarde y no la veía nunca. No, la mujer no llevaba la estrella, la hija sí. Yo no tenía nada en contra de esa gente, no teníamos nada en contra de ellos. La familia judía Weiss tuvo que abandonar su vivienda de la calle Schlüterstraße 22B e irse a vivir al cementerio judío para que el comisario de la Gestapo Schmidt pudiese mudarse a Dresde con su familia. Sí, al señor Schmidt lo vimos, pero no teníamos ninguna relación con él. ¿Andaba de civil? No, por lo general andaba de uniforme. Yo lo vi solo de uniforme, de civil nunca lo vi. ¿Cómo se comportaba? Amable, diría que era amable. Efectivamente, la señora Clara Weiss tuvo que mudarse a la casa del director del cementerio junto con su hija. Fue horrible, claro, cuando pienso en todo eso. Sabemos a ciencia cierta que la familia Weiss fue enviada a Auschwitz y que allí fue asesinada. Sí, eso fue lo que pensamos. No podía ser de otra forma después de que la echaron de aquí. No podía ser de otra manera. Y tuvieron que dejar todo aquí. Sí, todos los muebles. Tenían que irse y después llegó Schmidt. ¿Sabía usted que existía Auschwitz? ¿Auschwitz? Sí, habíamos oído hablar de ello. Clara Weiss tuvo que reunirse con todos los demás de la colonia Hellerberg. Es casi imposible reconocerla en estas imágenes, después de las torturas y humillaciones a las que Henry Schmidt y su gente la habían sometido. Eva Weiss, la hija, no podía mirar al comisario Henry Schmidt a los ojos. Lo odiaba. Su hermano Horst Weiss vive hoy en Sudáfrica. En 1996 festejó su cumpleaños en Dresde, su ciudad natal. Le preguntamos entonces por el destino de su madre y su hermana. La Cruz Roja me comunicó que fueron enviadas a Dachau. ¿A Dachau? A Auschwitz. En el 42 o el 43, es verdad, a fines del 42. Murieron electrocutadas. ¿En el alambrado electrificado? Sí. La colonia Hellerberg formaba parte de las medidas para llevar a cabo la solución final de la cuestión judía. En Berlín, la Oficina Central de Seguridad del Reich ordenó evacuar a los últimos judíos de Dresde. ¿Qué entendía usted por solución final? ¿De qué se trataba? Si he de responder con franqueza a la pregunta, se trataba de exterminar a la población judía. ¿Exterminar? O sea, matar. Eliminar. Solicito por ello condenar al acusado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad y a la pérdida irreversible de los derechos cívicos.
Henry Schmidt, condenado a cadena perpetua, murió en mayo de 1996 en libertad. Se le diagnosticó cáncer y pudo por ello abandonar la cárcel sin cumplir la condena. De marzo de 1943. 293 judíos de Dresde fueron embarcados en la oscuridad de la noche en la estación de Neustadt. La Gestapo, la policía secreta del Estado, los había trasladado poco antes a la llamada colonia judía Hellerberg. Con poco equipaje, hombres, mujeres y niños fueron embarcados en un vagón de ganado. Destino, el campo de concentración de Auschwitz. El tren emprendió su marcha con rumbo al este, dejando atrás la bella ciudad a orillas del Elba cubierta de nieve. Muchos de los pasajeros la verían por última vez. Sin saberlo, se despedían de su ciudad para siempre. Solo 10 de los 293 judíos de Hellerberg sobrevivieron al Holocausto. La colonia Hellerberg se encontraba al norte de la ciudad de Dresde. Fue el último domicilio de casi 300 judíos a partir de noviembre de 1942. Las barracas estaban en una mina de arena junto a la carretera. La Gestapo la llamaba la colonia judía Hellerberg. Hoy ya nada queda que recuerde su existencia. Ha pasado más de medio siglo desde entonces. Hasta ahora se sabía muy poco sobre la colonia Hellerberg. De no haber reaparecido un material fílmico del año 1942, la historia de los 300 judíos hubiese caído probablemente en el olvido. ¿Es posible reconstruir la vida de esas 293 personas después de más de 50 años? Viajamos a Israel, a Tel Aviv. Aquí viven algunas personas originarias de Dresde que, a la edad de 16 o 17 años, pudieron o tuvieron que abandonar Alemania a mediados de la década del 30. Durante mucho tiempo, estas personas no supieron cuál había sido el destino de los familiares o amigos que habían permanecido en Alemania. Hicimos una cita en el Hotel Metropolitan con las hijas, hijos y hermanos deudos de antiguos moradores de la colonia Hellerberg. Les mostraremos el documental esperando que reconozcan a parientes o amigos, por más triste que pueda resultar. Fritz Pérez Sabatowski tiene la esperanza de volver a ver en la película a su madre, a su padre y a sus hermanas. Sabe que todos ellos estuvieron en la colonia Hellerberg. La Cruz Roja se lo comunicó tras finalizar la guerra. ¿Qué impresión le ha causado la película? Me impresionó mucho. ¡Qué horror! ¿Ha reconocido a alguien? Aparte de mi madre y mis hermanas, es difícil. Reconocí perfectamente a mi madre. ¿En qué parte del documental aparecía? En la cocina, mientras cocinaba. Fritz Pérez nació en Dresde.
En 1939, cuando tenía 15 años, pudo abandonar Alemania. Un año más tarde, tras infinidad de peripecias, llegó en barco a Haifa. Algunas fotos le recuerdan las épocas felices en Dresde. Fritz junto con sus hermanas Henny y Annelies. En el documental, las hermanas camino a la colonia Hellerberg. Me arrestaron en septiembre de 1939. ¿Qué edad tenía? 15. ¿Arrestado a los 15 años? Sí, ¿Por qué? por ser ciudadano polaco. ¿Y eso en 1939? En 1939, al estallar la guerra, Seit 39. 1939. Desde que estalló la guerra, con excepción de 10, 11 días que estuve de vuelta en Dresde. Ahora vuelve a verla, en la película. Sí, quizá ni siquiera la hubiera reconocido. Si mi esposa no me hubiera dado un codazo y me hubiera dicho, ahí está tu madre. ¿No la hubiese visto? A lo mejor. La madre de Fritz Pérez, su padre y sus hermanas estuvieron en Hellerberg y fueron luego asesinados en el campo de concentración de Auschwitz. Sin embargo, la búsqueda de amigos y parientes continúa. ¿Quién vivía en el barrio judío o en la colonia? ¿Quién pudo escapar de Alemania? ¿Dónde viven ahora los amigos de entonces? Eva Gidron, cuyo apellido de soltera era Gellert, también nació en Dresde. Eva Gidron no quería ver la película, pero la vio y reconoció a sus hermanas, las gemelas Gisela y Úrsula. Creía que era un capítulo de su vida ya concluido, pero no pudo menos que dar rienda suelta a su amargura. Sie sind also auch eine richtige Dresdnerin. Richtige. Richtige Ur-Sechs. Eva Gidron nació en Dresde y dice que es una sajona de pura cepa. Ahora vive en Tel Aviv. Llegó a Israel con las juventudes Aliyah. Was ist das Jugendaliyah? Aliyah era un programa para aquellos jóvenes de 16 a 18 años que habían realizado un curso de preparación en agronomía en Alemania y que recibían un certificado para poder emigrar en grupo a Israel, que en aquel entonces era naturalmente Palestina. A los 16 años, Eva Gellert abandonó la familia para viajar a Palestina vía Múnich. Mi padre me acompañó hasta Múnich, viajó conmigo en tren hasta Múnich. Mi madre fue a la estación, desde allí me hizo adiós con la mano. ¿Y sus hermanas menores? No estaban, no fueron a la estación. ¿Por qué sus hermanas no se fueron también? Eran demasiado pequeñas. Se entraban a Aliyah a partir de los 16 años. Mis hermanas eran 2 años y medio menores. ¿Presintió en aquel momento que veía Dresde por última vez? ¿Que quizá nunca volvería a ver a sus padres? No pensé que no volvería a verlos. Claro que no era fácil abandonar la casa, la familia. Era difícil, naturalmente. Mis padres intentaron contarnos lo menos posible sobre lo que estaba pasando. Cuando yo regresaba de la escuela, sin embargo, veía en cada esquina las portadas del Stürmer, el diario de los nazis, con las caricaturas y todo lo que se escribía en aquel entonces sobre los judíos. Yo no era ciega, yo veía y leía. Pasaron muchas cosas en la época en que yo todavía estaba en Alemania. Por ejemplo, en la noche de los cristales rotos, en la que quemaron la sinagoga, nosotros vimos las nubes de humo. La madre de Eva murió en la cárcel de mujeres de Leipzig. Su padre, el doctor Gellert, fue llevado al campo de concentración. Cuando falleció, Úrsula y Gisela le mandaron un telegrama a su hermana a Jerusalén.
Querida Effie, papi falleció el 23 de junio y descansa en paz. Deseamos que estés tan sana y fuerte como nosotros. Hasta pronto, con todo cariño, Giselle y Uschi. Las gemelas Geller estaban en la colonia Hellerberg. Se supone que murieron apenas llegaron a Auschwitz. Kommt sie denn gerne? ¿Le agrada visitar Alemania? Nein, absolut nicht. No, para nada. Me siento muy mal en Es mir nicht Alemania. angenehm ist, in Deutschland zu sein. Siempre siento, naturalmente, estar allí evoca mis recuerdos. Y además nunca sé qué hizo quién y cuándo, porque todos, al fin y al cabo, casi todos, estaban en eso. Schließlich fast alle waren sie doch dabei. Ob sie nun wollten oder Ya fuera sollten, porque querían o mussten, porque aber no fast tenían alle más waren remedio, dabei, ja. pero casi todos vitoreaban a Hitler y difundían consignas antisemitas y cantaban canciones no demasiado agradables. Antisemitische Slogans. Por ejemplo, cuando la sangre judía brota al corte del cuchillo y cosas por el estilo. Das Judenblut vom Messer spritzt und solche Sachen. ¿Qué le parece que nosotros nos ocupemos ahora de esa historia? ¿Cuál es su opinión? Ich finde das sehr nett. Encuentro que es muy amable de su parte el hacerlo. Ich, No tengo idea weiß del nicht, interés que pueda despertar eso en Alemania hoy en día, wie viel Interesse pues como das le in digo, Deutschland la vida heute continúa, kriegen würde. los años pasan y la juventud madura. Denn wie ich Ihnen sagte, das Leben geht weiter. Die Para la Jahre juventud todo es algo vergehen. así Wächst como, auf. Für die Jugend como un ist es cuento eine o tal vez Geschichte una oder vielleicht ein película. Film, ¿Una película importante? ein wichtiger Film. Una película importante sin duda. Creo que es importante mostrarlo, pero ¿quién quiere verlo? No sé. Ich weiß nicht. Henry Meyer, músico de profesión, es uno de los pocos sobrevivientes de Hellerberg. Meyer recuerda su pasado y explica el significado que para él tuvo la música. Véalo a continuación. Unos 10 de los 293 judíos que estuvieron en Hellerberg sobrevivieron. Solo uno de esos 10 está hoy en condiciones de hablar acerca de esa época. Henry Meyer perdió a sus padres, que fueron deportados al gueto de Riga, la capital de Letonia, y a su hermano Fritz, que vivía con él en la colonia Hellerberg. Meyer no ha vuelto a Dresde desde 1945, pero inmediatamente después de la liberación escribió todo lo que había vivido en el campo de concentración. En calidad de músico norteamericano, Meyer viajó por todo el mundo con su cuarteto. Hoy es profesor de música y vive en Cincinnati, en Estados Unidos. ¿A quién reconocerá en la película? Poco a poco vuelven las imágenes de entonces. Ese es el jardín que estaba al frente del convento Henriette. El establecimiento de desinfección. No puedo creer que esté aquí mirando eso. No recuerdo en absoluto esa escena. Ahí salimos de vuelta, vestidos. Ese soy yo. Regréselo. Ese soy yo. Ein Film wie den heutigen habe ich noch nie gesehen. Nunca había una película como la de hoy. Documentar aportaciones a los campos de concentración. Estuve en los museos del Holocausto. Hay 2 o 3 en Estados Unidos. Pero que me muestren una película en la que yo aparezco es algo que nunca me ha ocurrido. En realidad soy un ganador. He logrado hacer todo lo que siempre quise hacer y lo he logrado bien. Quizá me fue incluso mejor de cómo me hubiera ido si las cosas hubieran sido de otra manera.
Pero a esos no se les puede dar el crédito. De acuerdo con las ideas de los alemanes, yo debería estar muerto. Sin duda alguna. Y en la mayoría de los casos se dieron el gusto. En mi caso, no. ¿Siente que es un ganador? Sí, absolutamente. ¿Tiene todavía su número? Sí, bien grande. Si quiere verlo, me tatuaron en una época en la que todavía no tenían sellos. A mano, hecho a mano. Handarbeit. Henry Meyer tocaba el violín y su hermano Fritz el piano. Eran considerados niños prodigio en Dresde. Juntos soñaban con una gran carrera musical. Fritz no pudo cumplir su sueño. En Auschwitz se le tatuó el número 104993. Fritz Meyer se presentó ante el médico el 27 de marzo de 1943. El médico lo declaró idóneo para el trabajo. 2 días más tarde, el 29 de marzo de 1943, Fritz Meyer, el número 104993, aparece en la lista de difuntos de Auschwitz. La causa de su muerte, tifus y astenia. Ich war in Hellerberg. Yo estaba en Hellerberg y de allí también fui deportado a Auschwitz. Deportiert worden. Llegué allá con el mismo tren que había salido de Dresde. Diesem Transport von Dresden nach Auschwitz. Ich habe auch gar keine richtige Vorstellung mehr. Ya no tengo ni idea del tiempo que pasamos en ese vagón. Ich weiß, wer neben mir war. Recuerdo quién estaba a mi lado. Era Anki Michaelis. No la encontré. Quizá no la aceptaron. Y su madre y mi hermano. Después, ya no sé. Das ist mein Bruder. Und dann weiß ich nicht. Und dann sind wir in Auschwitz angekommen. Llegamos entonces a Auschwitz. Yo nunca había oído hablar de Auschwitz. Al amanecer, entre el vapor de la locomotora, de otra locomotora, vi el letrero de Auschwitz. Enseguida empezó el circo. Abran las puertas, dejen todo, salgan del vagón. Alles liegen lassen, raus aus den Wagen. Und ich bin mit meinem Bruder auf ein Mi hermano y yo fuimos embarcados en un camión que anduvo aproximadamente unos 20 kilómetros más. Estaba helado. Hasta que llegamos a otro campo de concentración que acababan de abrir. Buna o Monowitz. Buna o Monowitz. Allí se estaba construyendo una gran fábrica para la empresa IG Farben. Und es war schrecklich. Wir haben nicht gewusst, Era horrible. No sabíamos si nos estaban llevando a un gueto o qué. Nichts, nichts. Nada, nada. Yo recuerdo que cuando llegué allá pregunté por ese olor tan extraño que había y me dijeron, Komischen Geruch gefragt habe. Und da haben aquí sie mir gesagt, incineran a la gente, la gasean y la incineran. Entonces me di cuenta por primera vez de dónde me encontraba. klar, wo ich eigentlich bin. Die polnischen Juden haben Los gewusst, judíos polacos sabían a dónde los llevaban. Los alemanes no. Los judíos alemanes no comprendieron nunca hasta último momento que la cosa iba en serio. Ernstes. Bis zur letzten Sekunde. Wir sind Éramos más alemanes que los alemanes. Y aunque se nos torturó, pensamos que eso se acabaría algún día, que todo iba a volver a la normalidad. Fue así, pero no para todos. Aber nicht für alle. Allanaban nuestras casas, pero ni una vez vino un hombre de la SS, el Escuadrón de Seguridad, a decirnos, a ustedes los vamos a gasear y a incinerar después. Ni una palabra. El escritor alemán Heinrich Heine ya lo dijo hace 150 años. Aquellos que queman libros quemarán más tarde personas. Die polnischen Juden Los judíos polacos se defendieron, y por eso se los trataba de forma diferente. behandelt worden. Nein, es ist eine Apathie. No era una apatía, era la esperanza de que todo terminara pronto.
No duró demasiado. ¿Qué son 13 años en 1000 años de historia del Reich? No son mucho. Pero eso fue lo que ocurrió durante esos 13 años. Es increíble y aún hoy resulta difícil comprenderlo. En Buna me enfermé a los 3 o 4 meses. No, ni siquiera, al mes y medio, igual que todos los demás. Las cosas se desarrollaban así. Se lo internaba a uno y luego venía la selección. Si no se había muerto uno antes. Después de la selección, si no se estaba en condiciones de trabajar, lo gaseaban a uno a la mañana siguiente. Yo ya estaba en un estado en el que no podía trabajar. Esa noche estaba en mi cama con los ojos abiertos cuando pasó un médico que también estaba preso, o sea, un judío. Pasó y se puso a conversar conmigo. Me preguntó qué hacía y eso. Yo le dije, he hecho mucho, estudiaba violín y quería ser músico, tenía mucho talento. Ah, me dice, sí. Entonces le pregunté de dónde era. De Breslau, me dice. Ah, de Breslau. En Breslau toqué una vez con la orquesta de la Asociación Cultural Judía. Ah, me dice, ¿y qué tocaste? Ah, dice, ¿eras aquel muchachito que tocó el concierto de Tartini? Sí, era yo. Bueno, ese fue el final de la conversación. Entonces me dice, todo va a salir bien. Yo le digo, no, nada va a salir bien. Ya sé lo que me va a pasar. Llegó el fin. Entonces me dice, espera, y se va. A los 10 minutos regresa con un cadáver al hombro, lo acuesta al lado mío. Me carga sobre sus hombros y desaparece llevándome a una barraca de la que había sacado el muerto. Después cambió nuestras fichas y así volvían a ser. Más tarde, Henry Meyer pasó a formar parte de la banda musical de presos de Birkenau. Yo no quería saber más nada de todo aquello. Ya se me había robado bastante tiempo y se me había hecho suficiente daño, todo de la forma más innecesaria. Yo quería organizar mi tiempo y hacer mis cosas. Eso fue lo que hice hasta el final de mi carrera. Henry Meyer terminó su carrera musical y ahora viaja por el mundo en calidad de profesor. Durante los últimos años he tenido ¿cómo decirlo? Una gran necesidad de hablar de ello, antes que me olvide para siempre, antes que desaparezca de mi memoria. Ha llegado la hora de hablar de esas cosas. Somos los últimos testigos y ciertos acontecimientos demuestran que muchos no quieren ver la verdad y que dudan de esa verdad. Por eso ahora me siento tan vinculado a los recuerdos de esa época. 293 personas vivieron en la colonia Hellerberg. El 3 de marzo de 1943 fueron transportadas al campo de concentración Auschwitz. Solo 10 de ellas sobrevivieron.